Hola, esta noche vamos a hablar de algo que te hará sentir muy agradecido por esa ducha caliente que te diste hoy. Nos sumergiremos en la higiene victoriana y créeme, va a ser una locura. Piensa en vestidos elegantes y sombreros de copa. Bueno, digamos que lo que pasaba debajo de esa ropa bonita era lo no tan bonito. Y si te gustan estas historias, te agradecería mucho que le dieras un me gusta o te suscribieras. Tengo muchísima curiosidad por saber desde dónde nos escuchan. Así que, deja un comentario con tu ubicación y la hora que es allí. Siempre me sorprende cómo la gente se duerme con esto en todo el mundo. Bien, busca ese rincón acogedor, respira hondo y deja que tu cuerpo se hunda en lo que sea que estés tumbado. Volvemos al Londres de 1850 y créeme, estarás muy agradecido por ese colchón cuando terminemos. Así que, felicidades, acabas de despertar en el Londres victoriano. Lo primero que te impacta no es lo que ves, es lo que hueles. Ese aire denso, pesado, casi masticable, que parece atascarse en la garganta. Es como, imagina si alguien tomara todos los olores que alguna vez intentaste evitar y los mezclara en una gran olla humeante. Excrementos humanos, basura podrida, humo de miles de chimeneas de carbón y algo más. Algo dulce, enfermizo y malo que no puedes identificar. Te mueves ligeramente en tu cama, la cama que tengas la suerte de tener, e inmediatamente sientes lo diferente que es todo. Las sábanas, si tienes sábanas, se sienten ásperas contra tu piel, rasposas, nada que ver con el algodón suave al que estás acostumbrado, Waihulen Bean. Digamos que el suavizante de telas no se inventará hasta dentro de un siglo más, o menos. Buenas noticias, estás vivo. Malas noticias, básicamente todo lo demás. Empecemos por dónde estás. Si eres pobre, que era la mayoría de la gente, probablemente compartas habitación con alguien. Quizás 6 u 8 personas más podrían ser tu familia, podrían ser desconocidos. En realidad no importa porque la privacidad es prácticamente un lujo que solo la gente rica puede permitirse. La habitación mide unos 3 por 3.6 metros. Eso es todo, y todos están allí, respirando el aire de los demás, compartiendo el bienestar de los demás, todo. Las paredes están húmedas, siempre húmeda. Hay una cosa verde extraña, creciendo en los rincones de la que nadie habla, pero todos fingen no ver. Tu respiración se ralentiza naturalmente mientras absorbes este mundo nuevo, extraño y maloliente. Si eres de clase media, y tienes suerte si lo eres, las cosas van mejor. Puede que tengas tu propia habitación, incluso tu propia cama, pero mejor es relativo. Tu casa todavía no tiene agua corriente, todavía no tiene electricidad, y ese baño en el que estás pensando, sí, eso todavía no es algo común. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Todos en esta época creen que están limpios, creen de verdad que mantienen una buena higiene. Es solo que su definición de limpieza es, llamémosla diferente. Tomemos el baño, por ejemplo. ¿Recuerdas esa ducha diaria que tomabas? Ese largo, caliente y relajante lavado donde te lavabas el pelo con champú y te frotabas cada centímetro del cuerpo. Olvídalo. No pasa. De hecho, si sugirieras tomar un baño completo todos los días, la gente pensaría que estás realmente loco. Un suspiro reconfortante se escapa, porque incluso pensar en su horario de baño te hace apreciar aún más esa ducha caliente. Verás, los victorianos creían que bañarse demasiado era en realidad peligroso, como médicamente dañino. Pensaban que toda esa agua debilitaría tu constitución, te enfermaría, tal vez incluso te mataría. Así que la mayoría de la gente se tomaba un baño completo, tal vez una vez a la semana, si eran elegantes, si eran pobres, tal vez una vez al mes, tal vez. Pero aquí está la cuestión. No se quedaban sentados sucios, tenían todo un sistema. Resuelto se llamaba baño de esponja, y básicamente te lavabas las partes importantes, cara, manos, axilas y las partes traviesas. ¿Eso fue todo? ¿Todo lo demás? Todo lo demás podía esperar hasta el día del baño. Imagine, esto no estás en tu habitación, porque ahí es donde la mayoría de la gente se lava, junto a un pequeño soporte de madera con un barreño y una imagen de agua fría. Frían porque tener agua caliente a la carta es prácticamente mágico en este momento. Viertes el agua en el barreño, tomas un paño o una esponja y limpias las manchas como si estuvieras detallando un coche. Pero el coche es tu cuerpo y el detalle es mínimo. Dejas caer los hombros, liberando algo de esa tensión
mientras imaginas lo diferente que es. Sus mañanas debían ser así. La gente adinerada lo pasaba mejor. Algunos tenían elegantes bañeras de cobre que los sirvientes llenaban con agua caliente traída de la cocina, pero ni siquiera ellos se bañaban a diario, quizá 2 veces por semana, si eran verdaderos entusiastas de la higiene. Y, atención, varias personas solían usar la misma agua de baño. Papá va primero, luego mamá, luego los niños por orden de edad para cuando le toca al pequeño Billy. El agua está, digamos que parece más sopa que agua. Enseñar a la gente a bañarse, ¿te lo imaginas? Baño para principiantes. Pero en 1858, estos libros tenían reglas, porque, al parecer, eso podía matarte. No te laves la cara cuando viajes, a menos que puedas purificar el agua con alcohol o amoníaco primero. Toma baños rusos, donde te lavas la cara con agua muy caliente y luego con agua muy fría, para prevenir arrugas. Ahora, cada vez más cómodo, te acomodas más en la cama. Y sinceramente, sus consejos para bañarse suenan agotadores. Ahora, hablemos de los dientes. Vaya, hablemos de dientes. Existían cepillos de dientes, pero eran caros. ¿Y cómo decirlo? Malan tenían mangos de madera y cerdas, que básicamente eran pelo de animal muy rígido. Imagínate, cepillarte los dientes con un cepillo pequeño, uno que cuesta casi lo mismo que gastarías en la compra de una semana. ¿Y qué hacía la gente pobre? Bueno, se pusieron creativos. Algunos usaban apio, simplemente masticaban apio y esperaban lo mejor. Otros hacían su propia pasta de dientes con tiza, o gin o hueso de sepia en polvo. Sí, hueso de sepia en la boca a propósito. Y si te dolía una muela, pues buena suerte. En la mayoría de los lugares no había dentistas. En su lugar, ibas a tu barbero o herrero local. El mismo tipo que corta el pelo y herra caballos, ahora va a hurgar en tu boca con cualquier herramienta que tenga a mano. Sin anestesia, sin la formación adecuada. Solo espera lo mejor e intenta no gritar demasiado. Se te escapa un bostezo y de repente agradeces la odontología moderna. Lavarse el pelo era toda una aventura. Recuerda, no había champú. Entonces, ¿qué usaba la gente? Bueno, huevos. Las mujeres cascaban huevos sobre la cabeza y se aplicaban las yemas en el pelo como si estuvieran preparando el desayuno. En el cuero cabelludo luego se enjuagaban con imágenes de agua. El olor debía ser curioso. Otras opciones populares incluían vinagre mezclado con agua, té negro, ron o romero. Básicamente, si estaba en la cocina y líquido, probablemente alguien intentara lavarse el pelo con él. Los ricos tenían acceso a brebajes más sofisticados, pero incluso ellos preparaban su propio champú con lo que tenían a mano. Y aquí está el truco. Solo se lavaban el pelo quizás una vez al mes. Quizás el cabello de las mujeres se consideraba su mayo ere gloria, así que lo amontonaban en peinados elaborados y lo dejaban así durante semanas. Le añadían aceites y pomadas para mantenerlo sano. Pero bueno, esos aceites se ponían rancios con el tiempo, así que su hermoso cabello olía a grasa rancia. ¡Qué bonito! Te mueves ligeramente, buscando una postura más cómoda, mientras piensas en lo diferentes que debían ser sus rutinas diarias. Lavar la ropa era otra pesadilla. No había lavadoras, obviamente. Todo tenía que hacerse a mano y el jabón era caro. Así que la gente se puso creativa. Las manchas de aceite se trataban con tiza. Las manchas de sangre y hierba se quitaban con cuaresino. Otros olores se combatían con leche. Y para blanquear, bueno, remojaban la ropa en orina humana, porque la orina contiene amoníaco, que en realidad es un buen agente de limpieza, pero orina al fin y al cabo. Había que traer agua, calentarla, fregar todo a mano, enjuagar y luego colgarlo para que se seque. Una jornada completa de lavado podía durar todo el día, literalmente todo el día, así que la mayoría de la gente solo lavaba la ropa una vez a la semana con suerte. Algunos tardaban más, lo que significa que, bueno, la gente usaba la misma ropa durante días, a veces semanas. Ese precioso traje victoriano que te imaginas, probablemente no se había lavado en mucho tiempo. Agradable y tranquilo, solo respirando y pensando en cuánto esfuerzo le costaba simplemente mantenerse prácticamente limpio. Hablemos de la ropa interior, o bueno, de la falta de ella. La mayoría de los pobres no usaban ropa interior ninguna. Los ricos podían tener ropa interior de lino, pero ni siquiera esa se cambiaba muy a menudo. Y la ropa de mujer en chico en capas y capas de tela gruesa, corsés que no se habían lavado.
en meses enaguas que ni siquiera pensemos en enagua. Toda esta ropa absorbería sudor, olor corporal, comida, olores, humo de incendios, todo, y se quedaría ahí atrapado en la tela hasta el siguiente día de lavado, que recuerda que podría no ser hasta dentro de semanas. Así que, imagina caminar por una calle de Londres en verano, cientos de personas, todas con ropa gruesa y sin lavar, todas oliendo a, bueno, ellas mismas, además de lo que hubieran comido para desayunar, además de humo de chimeneas de carbón, además de estiércol de caballo de las calles, además, bueno, ¿me entiendes? Te haces una idea. El olor sería intenso, como una presencia física siguiéndote a todas partes, algo que pudieras saborear en el aire. Tu respiración se ralentiza naturalmente, asentándote más profundamente en este mundo extraño, donde mantenerse limpio era una lucha diaria que nadie realmente ganaba, y eso era solo higiene personal. Aún no hemos hablado de las calles. Las calles. Londres, en la década de 1850, albergaba a unos 2 millones de personas. Era mucha gente que ensuciaba muchísimo, y no había recolección de basura organizada, ni limpieza de calles. La gente simplemente tiraba la basura por la ventana a la calle, donde se acumulaba, se pudría y atraía ratas. Los desechos humanos. Bueno, esa es otra historia. La mayoría de las casas no tenían retretes. En su lugar, la gente usaba vasinillas. Básicamente, hacías tus necesidades en una vasinilla debajo de la cama, y luego, bueno, alguien tenía que vaciarla, generalmente en la calle, en un retrete compartido en el patio trasero. Si tenías mucha pereza, simplemente por la ventana. Había unos llamados recolectores de excrementos que venían a vaciar las fosas sépticas y los retretes, pero solo trabajaban de noche, porque el trabajo se consideraba demasiado repugnante para las horas del día. ¿Y a dónde iban todos esos desechos? Bueno, principalmente al agua. El río principal de Londres, el mismo río del que la gente obtenía agua potable. Sí, piénsalo un momento. Te acomodas más profundamente en tu cama, relajando los músculos, mientras intentas imaginar vivir en un mundo donde el río del que bebes es también el lugar donde todos vierten sus aguas residuales. Los caballos lo empeoraron. Londres funcionaba con caballos de fuerza. Miles y miles de caballos tirando de carruajes, carros de reparto, ómnibus y caballos. Bueno, los caballos defecan un montón. Se estimaba que un solo caballo producía alrededor de 35 libras de estiércol por día. Multiplica eso por miles de caballos y bueno, haces la cuenta. Todos estos desechos se acumulaban en las calles. Cuando llovía, se arrastraba creando estos, llamémoslos ríos de suciedad. Cuando estaba seco, se horneaba al sol y creaba nubes de polvo. Polvo que era bueno, digamos que no querías respirarlo. Y sin embargo, la gente lo respiraba todos los días. Caminaban sobre el Vivian con él. Pensaban que era normal porque, bueno, todos olían igual. Cuando el entorno de todos es asqueroso, lo asqueroso se vuelve normal. Eso es, al volverse más cómodo. Tus músculos se derriten contra el colchón mientras piensas en la suerte que tienes de vivir en una época con jabón, agua corriente y recolección de basura en la. Cuestiones que los victorianos no eran tontos, sabían que las cosas eran desagradables, simplemente no entendían por qué la gente se enfermaba constantemente. Tenían una teoría llamada teoría del miasma, que básicamente decía que las enfermedades eran causadas por el aire viciado, los malos olores. Pensaban que si olías algo asqueroso, podías enfermar, lo cual, quiero decir, no estaban del todo. Los malos olores solían significar malas condiciones sanitarias, y las malas condiciones sanitarias definitivamente conducían a enfermedades. Pero creían que el olor en sí era el problema, no las condiciones subyacentes que lo causaban. Así que su solución fue perfume en muchísimo perfume. En lugar de solucionar el problema del olor, simplemente intentaban disimularlo. Los ricos se empapaban de fragancias caras. Los pobres usaban lo que encontraban. Tal vez alguna colonia barata, flores, ujibas, pero aquí está la cuestión de intentar disimular con perfume el olor de cuerpos sin lavar, ropa sin lavar y calles llenas de aguas residuales. En realidad no funciona, simplemente crea una extraña combinación empalagosa que de alguna manera es peor que el olor original. Imagina un ambientador de vainilla mezclado con, bueno, un orinal Oceolian. Básicamente los victorianos adinerados. Se escapa un suspiro reconfortante y agradeces la comprensión moderna de la higiene y las enfermedades. Las mujeres lo tenían particularmente difícil. Su ropa era aún más compleja que la de los hombres.
capas y capas de tela gruesa, corsés, que dificultaban la respiración, faldas largas que arrastraban por el suelo, recogiéndolo todo, y se esperaba que lucieran perfectas en todo momento. El maquillaje existía, pero era peligroso. Los polvos faciales a menudo contenían plomo, el colorete contenía mercurio. Y como la gente no entendía los efectos de estos químicos en el cuerpo humano, bueno, muchas mujeres victorianas se envenenaban, literalmente en nombre de la belleza. El tinte, para el cabello, era aún peor. Existía un producto popular llamado Halls Hair Renewer que prometía ocultar las canas y restaurar el color juvenil. El ingrediente secreto, el plomo. La gente se frotaba plomo directamente en el cuero cabelludo, preguntándose por qué se sentían mal todo el tiempo. Los hombros se relajan, liberando la tensión, al pensar en cuánto hemos aprendido sobre química y seguridad. Y luego estaban las rutinas de belleza. Sin el cuidado moderno de la piel, la gente encontró soluciones interesantes. Usaban jugo de limón para aclarar las pecas, mantequilla para hidratar la piel seca y carne cruda como masks. Dormían con rebanadas de carne cruda en la cara, pensando que así se mantendrían jóvenes. El olor en una habitación victoriana, especialmente en una habitación victoriana adinerada, con todos esos tratamientos de belleza, debía de ser complejo. Carne cruda, cosméticos con plomo, cabello sin lavar con pomada rancia y cualquier perfume que usaran para intentar disimularlo. Pero ¿saben qué? Se las arreglaban, se adaptaban. Encontraron maneras de sentirse limpias y atractivas dentro de las limitaciones de su mundo. De hecho, es bastante impresionante cuando lo piensas. Trabajaban con lo que tenían, haciendo lo mejor que podían con el conocimiento disponible. Ahora se estaban acomodando, realmente se estaban adaptando, y hay algo casi admirable en su ingenio, incluso si sus métodos eran cuestionables. Los ricos tenían sirvientes para ayudar con lo pit, criadas para vaciar los orinales, labriegas para encargarse de la ropa, bañistas para calentar y traer el agua. Pero los sirvientes mismos, bueno, a menudo estaban incluso más sucios que sus patrones. No podían permitirse dedicar tiempo a la higiene personal cuando estaban ocupados cuidando la de los demás. Los pobres simplemente hacían lo mejor que podían, compartían recursos, se ayudaban mutuamente y aceptaban que la limpieza era un lujo que no podían permitirse. Se centraban en la supervivencia, en encontrar suficiente comida, suficiente trabajo para pagar el alquiler, suficiente carbón para calentarse. La higiene era, bueno, algo que te preocupaba cuando ya tenías todo lo demás resuelto. Y en el Londres de 1850, la mayoría de la gente definitivamente no tenía todo lo demás resuelto. Tranquilo, respirando hondo mientras imaginas intentar desenvolverte en la vida diaria en un mundo donde todo era más difícil, donde bañarse era un evento que requería planificación, donde cepillarse los dientes era un lujo, donde mantenerse limpio era una batalla constante contra un mundo sucio. Lo curioso es que probablemente habrían visto nuestra obsesión moderna con la limpieza y habrían pensado que estábamos locos. Duchas diarias, cambiarnos de ropa todos los días, lavarnos las manos varias veces al día. Les habría preocupado que estuviéramos eliminando nuestras defensas naturales, debilitándonos y haciéndonos susceptibles a las enfermedades. Épocas diferentes, conocimientos diferentes, prioridades diferentes, pero debajo de toda la suciedad, el olor y las prácticas de higiene cuestionables, estas seguían siendo personas. Familias que intentaban lograr la mejor vida posible para sí mismas y sus hijos. Se enamoraban, contaban chistes, se preocupaban por el dinero, celebraban cumpleaños, tenían esperanzas, sueños y miedos como cualquiera. Simplemente olían mucho peor mientras lo hacían, asentándose más profundamente. Esa sensación pesada y cómoda, extendiéndose por tu cuerpo, mientras el extraño mundo del Londres victoriano comienza a sentirse un poco más real, un poco más humano, a pesar de todos sus desafíos y realidades desagradables. Pero hablemos de algo que realmente te hará apreciar la plomería moderna. Inodoros victorianos, o bueno, la falta de ellos. ¿Conoces ese baño al final del pasillo? El que tiene agua corriente, papel higiénico y un asiento que es realmente cómodo. Sí, olvídalo. La mayoría de los victorianos nunca habían visto algo así. En cambio, tenían alternativas. Se te relajan los músculos al pensar en lo sencillo que es ir al baño cuando lo necesitas. Sí, eres pobre. Y repito, la mayoría lo era. Compartías una letrina con quizás 100 familias más,
Imagínate esto, una choza de madera construida sobre un pozo profundo, en un patio compartido, detrás de una hilera de casa, sin privacidad, sin papel, sin forma de lavarse las manos después, solo un agujero en el suelo, con un asiento de madera encima. El olor, Dios mío, el olor, sobre todo en verano, era como una pared física que tenías que atravesar para acercarte, y las moscas, tantas moscas, pululaban alrededor de la abertura, y tenías que lidiar con ellas. Se te escapa un bostezo y de repente agradeces tener agua corriente. Los ricos lo tenían mejor por no mucho. Tenían estas cosas llamadas inodoros, básicamente los primeros inodoros que se instalaban en casa. Suena elegante, ¿verdad? Bueno, ahí está el truco. No tenían plomería moderna. Entonces, ¿a dónde iban todos esos desechos? Directamente a una fosa séptica en el sótano. Sí, una gran fosa a cielo abierto de desechos humanos justo debajo de la casa, fermentando. La idea era que alguien viniera y la vaciara. Pero bueno, eso no siempre ocurría a tiempo. Cuando la fosa séptica se llenaba, el olor comenzaba a filtrarse por las tablas del piso. Toda la casa significaba debilidad. La gente se despertaba por la mañana con náuseas, por los vapores que se habían acumulado durante la noche. Ozzy, que llamaban a los recolectores de excrementos. Estos eran los tipos que se especializaban en vaciar fosas sépticas y letrina. Solo trabajaban de noche porque, bueno, el trabajo se consideraba demasiado repugnante para las horas del día. El trabajo era tan asqueroso que era literalmente ilegal hacerlo cuando la gente podía ver. Tu respiración se ralentiza naturalmente, asentándose más profundamente, mientras intentas imaginar vivir encima de un sótano lleno de aguas residuales. Estos recolectores de excrementos aparecían con palas y cubos y, bueno, cavaban. Subían cubos de excrementos humanos del sótano y los cargaban en carretas. El olor durante este proceso era indescriptible. Los vecinos cerraban las ventanas y metían trapos bajo las puertas, pero el hedor seguía filtrándose. ¿Y a dónde iban todos estos desechos? Bueno, ahí es donde se pone interesante. Verán, los desechos humanos eran realmente valiosos. Los agricultores necesitaban fertilizantes y bueno, los excrementos humanos son excelentes. Así que los recolectores de excrementos los vendían. Los llevaban a granjas fuera de la ciudad y se los vendían a los agricultores, que los esparcían en sus campos. Lo que significa que las verduras que comíamos para cenar se cultivaban literalmente con excrementos humanos de la ciudad, donde la gente moría de cólera, tifoidea y quién sabe qué más. El ciclo era, bueno, bastante asqueroso si lo piensas, cada vez más cómodo. Y honestamente, pensar en sus prácticas agrícolas te hace apreciar la agricultura moderna. Pero ahí está la cuestión. Incluso, este sistema se estaba desmoronando en la década de 1850. Londres era simplemente demasiado grande. Demasiada gente producía demasiados desechos. Los recolectores de basura no daban abasto. Las fosas sépticas se desbordaban. Las calles se inundaban de aguas residuales cuando llovía y las enfermedades se propagaban como la pólvora. La gente se estaba desesperando. Algunos simplemente abandonaron el sistema de fosas sépticas por completo. Tiraban sus orinales directamente a la calle, por la ventana o al río o arroyo más cercano. Y adivina qué, todos esos ríos y arroyos conducían a las temperaturas, la principal fuente de agua potable de Londres. Así que la gente literalmente bebía agua contaminada con sus propias aguas residuales y se preguntaba por qué seguían o no sé, Relaya, liberando esa tensión al pensar en lo obvia que parece ahora la conexión. El gobierno sabía que había un problema. Los científicos sabían que había un problema. De hecho, todo el mundo con olfato sabía que había un problema, pero nadie se ponía de acuerdo sobre qué hacer al respecto. Algunos pensaban que la solución era construir más fosas sépticas. Otros querían arrojarlo todo a los tepezcuincles y dejar que el río se lo llevara. Otros pensaban que debían aceptarlo. Al fin y al cabo, Londres siempre había olido mal. ¿Para qué cambiar ahora? Y entonces llegó el verano de 1850. Madre mía, el verano de 1850. Hacía calor, muchísimo calor. Temperaturas a las que Londres no estaba acostumbrado. Día tras día, con un sol abrasador y sin lluvia. Las temperaturas empezaron a bajar, dejando gruesos depósitos de aguas residuales en la ribera. Y con ese calor, bueno, las cosas empezaron a fermentar. El olor era indescriptible. Imagina, cada olor asqueroso que hayas sentido, multiplícalo por 1000, y luego imagina tener que respirarlo las 24 horas del día.
La gente vomitaba solo por caminar cerca del río. Las familias abandonaban sus hogares si viven demasiado cerca. De los Temptames se escapa un suspiro reconfortante y uno agradece enormemente la gestión moderna de residuos. La prensa empezó a llamarlo el gran hedor, y era genial en el peor sentido posible. Charles Dickens escribió sobre ello, llamando a los Tempames una cloaca mortal en lugar de un río fresco y puro. Los científicos hicieron excursiones en barco por el río, arrojando trozos de papel blanco al agua para comprobar su suciedad. El papel desapareció al instante en la masa marrón y espesa. Pero ¿sabes qué hizo que el gobierno actuara finalmente? Cuando el olor llegó al Parlamento. Mira, las casas del Parlamento se encuentran justo a orillas del Tempames, y en el verano de 1850, con las ventanas abiertas para ventilar, bueno, el olor simplemente entró a raudales. Los parlamentarios huían literalmente. Telac, pañuelos apretados contra la nariz, con náuseas y desesperados, intentaron rociar las cortinas con cal y cloruro para disimular el olor. No funcionó. Consideraron reubicar todo el gobierno fuera de Westminster. Ossie D. Mallow. El olor era tan horrible que estaban dispuestos a abandonar su nuevo y costoso edificio del Parlamento antes que ocuparse de él. Finalmente, decidieron hacer algo con las aguas residuales. Eso es todo. Simplemente relajándome con la historia, pensando en cómo a veces se necesita una crisis para forzar un cambio. Pusieron a un tipo llamado Joseph Bazalgette a cargo de solucionar el problema de las aguas residuales de Londres. Pobre desgraciado. ¿Te imaginas conseguir ese trabajo? Oye, necesitamos que averigües qué hacer con la caca de 2,5 millones de personas, y lo necesitamos hecho para ayer. Pero Bazalgette era brillante. Se le ocurrió un plan, audaz. Quería construir un sistema de alcantarillado completamente nuevo para toda la ciudad. No solo parchar el viejo, sino construir uno nuevo desde cero. El plan implicaba construir más de 1,000 millas de alcantarillas nuevas bajo las calles de Londres. Estas alcantarillas se conectarían a alcantarillas principales que transportarían todos los residuos río abajo. Lejos del centro de la ciudad, unas 8 millas río abajo, donde serían vertidos a la tormenta con la marea alta. La escala del proyecto era demencial. Tuvieron que excavar media ciudad, demoler barrios enteros, reubicar a miles de familias, construir enormes estaciones de bombeo para transportar las aguas residuales cuesta arriba, revestirlo todo con millones de ladrillos, crear terraplenes a lo largo de las aguas termales para albergar las nuevas alcantarillas. Respiras con calma al imaginar la increíble cantidad de trabajo que esto debió requerir. Tomó años de construcción constante, ruido constante, interrupciones constantes, calles destrozadas por todas partes. El olor a cemento y polvo de ladrillo se mezclaba con el olor a aguas residuales. Obreros cubiertos de barro y cosas peores, cavando túneles a gran profundidad. Y el coste en dinero de hoy. Hablamos de miles de millones de libras, quizá decenas de miles de millones. El gobierno tuvo que subir los impuestos, emitir bonos, pedir prestado a los bancos. La gente se quejaba constantemente del gasto, pero ¿saben qué? Funcionó. Cuando el nuevo sistema de alcantarillado finalmente entró en funcionamiento, el cambio fue inmediato. El olor desapareció. Las aguas residuales empezaron a funcionar más limpias. Las tasas de enfermedades se desplomaron. La gente podía caminar por el río sin náuseas. Era como magia. Todos esos años viviendo con el hedor, y de repente, simplemente, había desaparecido. Arrellanarse más en la cama, sentir ese peso pesado y cómodo, y pensar en lo increíble que debió sentirse poder finalmente respirar aire limpio. El nuevo sistema no era perfecto, por supuesto. Seguían vertiendo aguas residuales sin tratar. En las aguas residuales río abajo, donde era problema de otros. Y las estaciones de bombeo se averiaban, causando a veces atascos y desbordamientos temporales. Pero comparado con lo que habían estado viviendo Ira en Milagro, desafortunadamente, no todos se beneficiaron por igual. Los barrios ricos se conectaron primero al nuevo sistema. Las zonas pobres, a veces tuvieron que esperar años. Así que, mientras los ricos disfrutaban de su nueva vida sin olores, los pobres seguían lidiando con pozos negros desbordados y aguas residuales en las calles. Hay cosas que nunca cambian, ¿verdad? Pero incluso para los pobres, la situación mejoró gradualmente a medida que más zonas se conectaban al nuevo sistema. La salud pública mejoró en general. Los brotes de cólera
se hicieron menos frecuentes. Las tasas de fiebre tifoidea disminuyeron. La gente dejó de morir de enfermedades totalmente prevenibles. Se te escapa un bostezo y piensas en todo lo que damos por sentado. Agua limpia, alcantarillado funcional, papel higiénico. Hablando de papel higiénico, sí, eso todavía no era tan popular. El primer papel higiénico comercial no se vendió hasta la década de 1870, e incluso, entonces, era caro y poco común. Entonces, ¿qué usaba la gente? Bueno, lo que encontraban. Los periódicos viejos eran populares entre la clase media. Las mazorcas de maíz eran comunes en las zonas rurales, las hojas, si las encontrabas, y los trapos que se podían lavar y reutilizar. Los ricos podían tener paños suaves, o incluso esponjas, pero la mayoría se conformaba con lo que tuviera a mano. Y como no había agua corriente en la mayoría de los baños, lavarse las manos después de ir al baño no era precisamente una práctica habitual. Lo que nos lleva de vuelta a las enfermedades, a tantas enfermedades. El cólera era la gran asesina. Arrasaba Londres en oleadas, matando a miles de personas a la vez. Las zonas pobres eran las más afectadas porque tenían las peores condiciones sanitarias, pero la enfermedad no discriminaba. Los ricos también morían, y los médicos no tenían ni idea de su causa. Recuerda, esto fue antes de la teoría de los Germains, antes de que la gente comprendiera que las enfermedades eran causadas por bacterias y virus. Creían que el cólera se debía al aire viciado, a la inhalación de los malos olores de las aguas residuales y la basura en descomposición. Relaja tus músculos, hundiéndote más en el colchón, mientras piensas en lo aterrador que debió ser vivir en un mundo donde las enfermedades atacaban aleatoriamente y los médicos no podían explicar por qué. Así que sus tratamientos eran, digamos, creativos. Intentaban purificar el aire con hierbas de olor fuerte. Quemaban azufre o alquitrán para crear humo que supuestamente ahuyentaría la enfermedad. Administraban a los pacientes dosis masivas de opio o alcohol, pensando que les ayudaría a combatir la infección. Nada de eso funcionó, por supuesto. La gente seguía muriendo. Las familias perdían a varios miembros en un solo brote. Los niños eran especialmente vulnerables. Y a pesar de todo, las aguas residuales seguían fluyendo hacia el río tempestuoso, el mismo río del que la gente bebía. Hubo un doctor, John Snow, que descubrió la conexión entre el agua contaminada. Y.L. Cole demostró que la gente enfermaba por beber agua contaminada con aguas residuales, no por respirar aire contaminado. Pero nadie le creyó en la comunidad médica. Pensó que estaba loco. No fue hasta años después, tras el Gran Hedor y el nuevo sistema de alcantarillado, que la gente empezó a aceptar su teoría. Para entonces, miles de personas habían muerto innecesariamente tranquilamente, simplemente respirando y pensando en lo frustrante que debió ser conocer la solución. Pero no poder convencer a nadie de que los escuchara, e incluso, después de la construcción del alcantarillado, las viejas costumbres eran difíciles de eliminar. La gente estaba tan acostumbrada a tirar los desechos, donde les convenía que seguía haciéndolo. Los orinales seguían saliendo por las ventanas. La basura seguía tirándose a la calle. Los desechos de las fábricas seguían desembocando en los ríos. La gente tardó una generación en cambiar realmente su comportamiento, en comprender que el lugar donde se depositaban los desechos realmente importaba, que los ríos no eran solo vertederos convenientes, eran fuentes de agua de las que dependían otras personas. El nuevo sistema de alcantarillado ayudó, pero no fue una solución completa. Fue más bien un buen comienzo, una base sobre la que las generaciones futuras podrían construir y vaya si lo hicieron. Durante las décadas siguientes, Londres siguió mejorando sus sistemas de saneamiento. Añadieron plantas de tratamiento, construyeron mejores bombas, conectaron más barrios, empezaron a regular lo que las fábricas podían verter en el alcantarillado. Lentamente, muy lentamente, Londres se transformó de una de las ciudades más sucias del mundo a una de las más limpias. Tu respiración naturalmente se hizo más profunda. Sentir esa cálida y pesada sensación al pensar en la increíble transformación ocurrida en tan solo unas décadas. La ironía es que toda esta infraestructura, las alcantarillas, las plantas de tratamiento, las regulaciones, es prácticamente invisible para la mayoría de la gente. Abres un grifo y sale agua limpia. Tiras de la cadena del inodoro y los desechos. Caminas por la calle y no huele a alcantarilla abierta. No pensamos en ello porque funciona tan bien. Porque gente como Bazalgette hacía su trabajo tan a conciencia
que podemos darlo por sentado. Pero para los victorianos, especialmente en aquellos años previos al nuevo sistema de alcantarillado, lidiar con los desechos era una lucha diaria, constante en cada viaje al retrete. Era una prueba. Cada trago de agua era una apuesta. Cada bocanada de aire llevaba el olor a descomposición y enfermedad. Vivían con ello porque tenían que hacerlo. Polk no sabían que había una alternativa, porque pensaban que así funcionaban las ciudades. Sentirse más cómodos, los músculos derretidos en la cama, y sentirse tan agradecidos por toda la infraestructura invisible que hace posible la vida moderna. Incluso su ropa reflejaba la realidad de vivir en un mundo sucio. Los colores oscuros eran populares porque ocultaban mejor las manchas. Se preferían las telas gruesas porque duraban más. Entre lavados, las decoraciones y los estampados elaborados ayudaban a disimular manchas y tirones. La moda no se trataba solo de verse bien, se trataba de verse bien en un mundo donde mantenerse limpio era casi imposible. Las faldas largas de las mujeres no solo estaban de moda, eran prácticas. Escandían los zapatos y las medias sucias, barrían el suelo, recogiendo barro y residuos, pero eso era mejor que tener las piernas expuestas a toda la suciedad de las calles. Los trajes oscuros de los hombres cumplían la misma función. Polvo de carbón, estiércol de caballo, salpicadura de aguas residuales, todo se mezclaba con la lana oscura. Un caballero podía caminar por las calles de Londres y aún verse relativamente presentable al llegar a su destino. Eso es todo, agradable y relajado, pensando en cómo cada aspecto de sus vidas estaba moldeado por la realidad de vivir en un mundo sucio. Y aún así, perseveraban. Encontraron maneras de ser felices, de celebrar, de encontrar la belleza en su mundo, a pesar de todos sus desafíos. Se enamoraron, se casaron y formaron familias, escribieron poesía, pintaron cuadros y compusieron música. Eran seres humanos viviendo vidas humanas, solo que con muchas más aguas residuales involucradas. La transformación que ocurrió durante la era victoriana, del caos de principios del siglo XIX a la relativa limpieza de principios del siglo XX, representa una de las mayores mejoras en la salud pública en la historia de la humanidad. Millones de vidas han hizo posible la vida urbana moderna. Demostró que con suficiente voluntad política y habilidad de ingeniería, incluso los problemas más abrumadores podían resolverse. Tu cuerpo se siente pesado y cómodo, asentándose más profundamente al pensar en la increíble resiliencia e ingenio de las personas que enfrentaban desafíos aparentemente imposibles. Pero hablemos de algo que realmente muestra cuán diferentes eran las cosas. A la higiene femenina durante esa época del mes. ¿Conoces esos productos convenientes que puedes encontrar en cualquier tienda? Los diseñados específicamente para la comodidad y la protección. Sí, esos no existían en absoluto. Se te relajan los músculos al pensar en lo fácil que es la vida moderna. Incluso para las funciones biológicas más básicas, las mujeres victorianas tenían que ser creativas. Y por creativas, me refiero a que tenían que ingeniárselas para lidiar con sus periodos, usando lo que encontraban en casa. La mayoría usaban tropos, literalmente tiras de tela arrancadas de ropa vieja o sábanas. Los doblaban, los acomodaban lo mejor posible y esperaban que saliera bien. Estos trapos se podían lavar y reutilizar, lo cual era bueno porque comprar tela nueva era caro. Pero lavarlos era, bueno, digamos que era una tarea más en una lista ya larga de tareas desagradables. Había que enjuagarlos con agua fría. El agua caliente fijaba las manchas. Luego se frotaban con el jabón que se pudiera comprar y se colgaban en algún lugar para que se secaran. ¿Y dónde se cuelgan los trapos menstruales? No se puede tender afuera para que los vean todos los vecinos. Así que los colgaban en las habitaciones, en el sótano, en cualquier lugar privado donde pudieran secarse al aire libre, sin causar escándalo. Un suspiro reconfortante. Escapas y de repente estás muy agradecida por las comodidades modernas. Las mujeres adineradas lo tenían un poco mejor. Podían permitirse telas más suaves, tal vez incluso algunas telas hechas a medida, pero incluso ellas lidiaban esencialmente con el mismo sistema. Trapos, lavar, reutilizar, repetir. Las realmente ricas podrían haber tenido sirvientes para lidiar con el lavado, pero eso significaba, bueno, tu higiene más íntima estaba siendo manejada por personas que eran esencialmente extrañas. Personas que probablemente estaban cotilleando al respecto en los cuartos de servicio. La privacidad era prácticamente inexistente cuando se trataba de higiene personal.
Y aquí está la cuestión. Los médicos de la época tenían algunas ideas realmente extrañas sobre la menstruación. Pensaban que era causada por la histeria. Pensaban que las mujeres se volvían locas temporalmente durante sus períodos. Recetaban todo tipo de tratamientos extraños, baños fríos, sangrías, dosis de mercurio, la misma sustancia que es tóxica para los humanos. Los médicos lo recetaban para los cólicos menstruales. Tu respiración se ralentiza de forma natural, haciéndose más profunda, al pensar en lo poco que la ciencia médica entendía sobre el cuerpo femenino. Los primeros productos menstruales desechables no se inventaron hasta finales del siglo XIX, e incluso entonces no eran la gran cosa. Los primeros tampones eran básicamente un algodón sin aplicador. Las compresas eran gruesas y voluminosas. Se sujetaban a cinturones que se llevaban alrededor de la cintura, y eran caras, carísimas. A la mayoría de las mujeres no podían permitírselas, así que se mantuvieron con el sistema de trapos hasta bien entrado el siglo XX, pero al menos para entonces la gente empezaba a comprender que la menstruación era normal, que no era causada por defectos morales ni enfermedades mentales, que las mujeres no necesitaban ser encerradas ni tratadas como inválidas una vez al mes. Progreso, pero un progreso muy lento. Hablando de tratamientos médicos, vaya, la medicina victoriana era, digamos, experimental. Los médicos no entendían realmente qué causaba la mayoría de las enfermedades, así que sus tratamientos eran básicamente conjeturas, y algunas de esas conjeturas eran, bueno, aterradoras. Tomemos como ejemplo las sangrías. Los médicos creían que la mayoría de las enfermedades se debían a un exceso de sangre, así que su solución era drenar un poco. Usaban sanguijuelas, hacían cortes en los brazos o usaban vasos especiales para succionar la sangre a través de la piel. ¿Te sentías débil y mareado? Debía ser demasiada sangre. Dolor de cabeza, sin duda, demasiada sangre. Piena rota. Bueno, probablemente seguía siendo demasiada sangre. Tranquilo, simplemente respiraba y pensaba en lo aterrador que debía ser enfermarse en una época en la que el remedio podía ser peor que la enfermedad. El mercurio era la medicina milagrosa de la época victoriana. Los médicos lo recetaban para todo: en sífilis, depresión, estreñimiento, dentición en bebés. Si tenías un problema, el mercurio probablemente sería parte de la solución. Claro, el mercurio es increíblemente tóxico. Causa daño cerebral, insuficiencia renal y defectos de nacimiento. Pero los médicos no lo sabían. Solo sabían que el mercurio parecía tener algún efecto cuando se administraba a los pacientes. El hecho de que los estuviera envenenando lentamente. Bueno, eso no se comprendió realmente hasta mucho después. La gente acudía al médico con dolencias leves y salía con envenenamiento por mercurio, lo que provocaba nuevos síntomas que requerían más tratamiento, que a menudo implicaba más mercurio. Era un círculo vicioso que probablemente mataba a más personas de las que ayudaba. El opio era otro tratamiento popular para todo. No podía dormir. Opio para el dolor. Opio a un bebé que lloraba. Darle opio al bebé. Sí, les daban opio a los bebés con regularidad. Había medicamentos patentados comercializados específicamente para bebés en dentición que básicamente eran jarabe de opio. El jarabe calmante de la señora Winslow era increíblemente popular entre las madres porque calmaba al instante a los bebés inquietos. No se relía, liberando la tensión al darse cuenta de lo peligrosa que era la vida cotidiana, cuando nadie entendía farmacología básica. La cuestión es que el opio funcionaba, aliviaba el dolor, ayudaba a la gente a dormir, calmaba la ansiedad, pero también era increíblemente adictivo. La Inglaterra victoriana tenía un enorme problema de adicción al opio, en parte porque los médicos lo recetaban para todo, y en parte porque la gente podía comprarlo sin receta en cualquier farmacia. Podías entrar en una farmacia y comprar Lordinum, que era básicamente opio líquido, igual que comprarías aspirina hoy en día. Sin receta se necesitaba, sin hacer preguntas. Las amas de casa lo compraban para los cólicos menstruales y se volvían adictas al opio sin querer. Los trabajadores lo usaban para el dolor de espalda y no podían parar. A los niños se les daba para enfermedades menores y desarrollaban dependencias, incluso antes de que pudieran caminar. Y nadie entendía realmente por qué la gente quería cada vez más de estos medicamentos. La adicción no se entendía bien. La gente pensaba que era una falla moral, no una condición médica. Ahora, cada vez más cómodos, los músculos se relajan. Al pensar en cuánto ha avanzado la ciencia médica,
La cirugía era básicamente una sentencia de muerte. No hubo anestesia hasta finales de la época victoriana, e incluso entonces era peligrosa e impredecible. La mayoría de los procedimientos quirúrgicos se realizaban con el paciente completamente consciente, sujeto por asistencia, mientras el cirujano trabajaba lo más rápido posible. ¿Te imaginas que te saquen una muela, te amputaran una extremidad o te extirpen un tumor estando completamente despierto y sintiendo todo? Te daban una correa de cuero para morder y un trago de whisky, y eso era todo para el manejo del dolor. La cirugía era algo que solo se hacía si la alternativa era una muerte segura, e incluso si se sobrevivía al procedimiento, la infección estaba casi garantizada. Los médicos no entendían que debían lavarse las manos ni esterilizar el instrumental. Pasaban de examinar cadáveres enfermos a realizar cirugías sin siquiera limpiarse las manos. Las infecciones hospitalarias mataban a más personas que las lesiones o enfermedades originales. Ir a un hospital solía ser más arriesgado que quedarse en casa y esperar lo mejor. Se escapa un bostezo y uno agradece enormemente la medicina moderna y los procedimientos quirúrgicos estériles. La odontología era incluso peor que la medicina convencional. La mayoría de la gente vivía con dolor de muelas hasta que se les caía o el dolor se volvía absolutamente insoportable. Cuando finalmente buscaban tratamiento, solía significar una extracción, y las extracciones se hacían sin anestesia, con alicates u otras herramientas rudimentarias. El dentista, que a menudo era simplemente el herrero o barbero local, agarraba la muela y la arrancaba lo más rápido posible mientras uno gritaba. Los ricos podían permitirse el lujo de hacerse dentaduras postizas, pero no eran muy buenas. Las primeras dentaduras postizas se tallaban en madera, se hacían con dientes de muertos o incluso de animales. No encajaban bien, dificultaban la alimentación y se pudrían rápidamente. George Washington, famoso por tener varias dentaduras postizas, ninguna de las cuales funcionaba bien. Su última dentadura estaba hecha con dientes de hipopótamo y alambre de oro. ¿Te imaginas intentar comer con dientes de hipopótamo insertados en la boca? La mayoría de la gente simplemente no tenía dientes. Comían alimentos blandos, murmuraban al hablar y parecían décadas mayores de lo que eran. La respiración se hace más profunda al adentrarse en la historia, pensando en cuanto damos por sentado el cuidado dental moderno. Pero aquí hay algo interesante. A pesar de todos estos desafíos médicos, la gente seguía intentando lucir lo mejor posible. Existían cánones de belleza y la gente hacía todo lo posible por cumplirlos. La piel pálida estaba de moda porque demostraba que no era necesario trabajar al aire libre bajo el sol, así que las mujeres hacían todo lo posible por mantener la piel pálida. Usaban sombrillas, guantes largos, se cubrían la cara con velos, y por si fuera poco, usaban maquillaje. Los polvos faciales a base de plomo eran increíblemente populares, porque creaban una tez perfectamente blanca y suave. El hecho de que el plomo causara daño cerebral y la muerte, bueno, eso no se entendía bien. Las mujeres literalmente se envenenaban a diario, por el bien de la moda. El colorete se elaboraba con mercurio u otras sustancias tóxicas. El lápiz labial contenía plomo. El delineador de ojos se elaboraba con antimonio, que podía causar ceguera. Prepararse para una fiesta elegante significaba cubrirse de metales tóxicos y esperar no enfermarse antes de que terminara la noche. Eso es todo. Agradable y relajado, con los músculos derritiéndose en el colchón mientras piensas en la ironía de que la gente intente verse saludable mientras se envenena lentamente. El peinado era otra aventura. Sin productos modernos, las mujeres tenían que ser creativas. Usaban agua azucarada para crear fijación o cerveza, para dar cuerpo y brillo. Dormían con el cabello enrollado en trapos o palitos para crear rizos, y rara vez se lavaban. Recuerda, lavarse el pelo era, en el mejor de los casos, una actividad mensual. Así que todos estos productos de peinado se acumulaban. Capa de azúcar, cerveza, pomada, polvos, todo acumulándose durante semanas hasta formar una especie de casco alrededor de sus cabezas. El olor debía ser complejo, agridulce y rancio todo a la vez. Las mujeres adineradas usaban pelucas elaboradas en lugar de peinarse el pelo natural. Estas pelucas eran, bueno, obras de arte, estructuras imponentes con plumas y joyas, e incluso barcos o jardines en miniatura. Pero las pelucas tenían sus propios problemas. Eran calurosas y pesadas, atraían piojos,
y otros insectos, y eran caras de mantener. Había que llevarlas a un especialista para que las limpiara y las cambiara de peinado. Además, si usabas la misma peluca durante semanas, el cuero cabelludo no recibía suficiente aire ni limpieza. Las infecciones del cuero cabelludo eran comunes entre las mujeres a la moda. El cuerpo se siente pesado y cómodo, y se asienta más profundamente al imaginar la incomodidad de usar una peluca enorme infestada de insectos, solo para estar a la moda. Los hombres tenían sus propios desafíos de cuidado personal. Se hacía con navajas de afeitar. Básicamente, solo cuchillos muy afilados, sin dispositivos de seguridad, sin maquinillas eléctricas, solo tú, una hoja que podía cortarte la garganta fácilmente y cualquier habilidad que hubieras logrado desarrollar. La mayoría de los hombres iban a la barbería para afeitarse, pero eso significaba compartir las navajas con docenas de otros hombres, maquinillas que no se esterilizaban entre clientes, así que podías ir a afeitarte y salir con la enfermedad de la piel de otra persona. Los hombres adinerados podían tener sus propias maquinillas de afeitar, pero incluso entonces mantenerlas afiladas y limpias era un desafío constante, y los bigotes y las barbas eran populares, en parte porque eran más fáciles de mantener que estar bien afeitados. Podías recortarlos de vez en cuando y, de lo contrario, dejarlos crecer. Mucho más seguro que afeitarse a diario con una navaja de afeitar. La desventaja era que el vello facial atrapaba comida, tabaco, polvo y todos los demás residuos que flotaban en el aire victoriano. Los bigotes de los hombres eran básicamente filtros para todas las cosas desagradables del ambiente. Seas un suspiro reconfortante y piensas en lo sencillo y seguro que es el aseo personal moderno. Los baños públicos empezaban a popularizarse en algunas zonas, lo que suponía una gran mejora para quienes no contaban con instalaciones de baño en casa. Eran básicamente grandes piscinas, donde varias personas se bañaban a la vez, pero, bueno, también conllevaban sus propios problemas. El agua no se cambiaba con frecuencia. Personas con todo tipo de enfermedades y afecciones cutáneas usaban las mismas piscinas, y no había filtración ni tratamiento químico para eliminar las bacterias. Así que, si bien los baños públicos eran más limpios que no bañarse, también eran lugares excelentes para contraer cualquier enfermedad que pudieran portar otros hermanos. Aún así, eran populares porque, para muchos, era la única oportunidad que tenían de un verdadero baño completo. Los trabajadores ahorraban para ir a los baños públicos una vez a la semana o al mes. La experiencia era social. La gente charlaba, cotilleaba, hacía negocios. Era como un centro comunitario que, casualmente, implicaba estar desnudo en agua sucia con desconocidos, tranquilo y relajado, simplemente respirando y reflexionando sobre lo diferentes que eran las normas sociales, cuando la privacidad era un lujo. A pesar de todos estos desafíos, las personas encontraron maneras de sentirse bien consigo mismas. Desarrollaron sus propios estándares de limpieza dentro de las limitaciones de su mundo. Se enorgullecían de tener las manos y la cara limpias, incluso si el resto de su cuerpo no estaba tan limpio. Valoraban la ropa bonita, el buen aseo y el aliento agradable. Usaban todos los recursos a su disposición para presentarse lo mejor posible, y se adaptaron, se acostumbraron a olores que hoy nos horrorizarían. Desarrollaron una tolerancia a la incomodidad que parece increíble para los estándares modernos. En cierto modo, es impresionante. Estas personas eran increíblemente resilientes. Vivieron vidas plenas y plenas, a pesar de condiciones que consideraríamos intolerables. Los músculos continúan relajándose, hundiéndose más en la comodidad al pensar en la adaptabilidad y la resiliencia humanas. Los niños crecieron en este entorno y lo consideraron normal. Jugaban en calles llenas de basura y aguas residuales. Ayudaban a sus familias con la ropa, los orinales y todo lo demás. Las tareas poco glamorosas de la supervivencia diaria. Aún así encontraron maneras de ser niños, de jugar, contar historias, reír con sus amigos. Se adaptaron a su mundo como siempre lo hacen los niños. Los ricos intentaron proteger a sus hijos de lo peor, pero incluso los niños ricos vivían en un mundo sin antibióticos, sin vacunas, sin conocimientos básicos de higiene y prevención de enfermedades. La mortalidad infantil era desgarradoramente alta. Las familias tenían muchos hijos, sabiendo que solo algunos llegarían a la edad adulta. Los padres no podían proteger a sus hijos de enfermedades que desconocían. Aún así, la gente seguía enamorándose, casándose
formando familias, seguían celebrando festividades y cumpleaños, seguían teniendo esperanzas y sueños para el futuro, vivían vidas humanas en un mundo desafiante de maneras que apenas podemos imaginar. Ahora, poniéndose cómodos, adaptándose de verdad y sintiendo un profundo aprecio por todos los sistemas invisibles que nos mantienen sanos y seguros hoy. Ahora, hablemos de la comida, porque la higiene alimentaria victoriana era bueno. Digamos que probablemente perderías mucho peso si tuvieras que comer como un victoriano. No porque la comida fuera sana, sino porque te daría demasiado miedo comer casi toda. Tus músculos se relajan al pensar en ese refrigerador limpio y seguro en tu cocina, lleno de comida que no te matará. Verás, la refrigeración no existía. Lo mejor que se podía hacer era usar hieleras, y el hielo era caro y difícil de conseguir. La mayoría de la gente simplemente mantenía la comida a temperatura ambiente y esperaba lo mejor, lo que significaba que la carne empezaba a echarse a perder casi inmediatamente después del sacrificio. La leche se agriaba en cuestión de horas con el calor. Las verduras se pudrían rápidamente sin un almacenamiento adecuado. Entonces, ¿cómo lidiaban con esto? Bueno, se pusieron creativos, y con creativos me refiero a que desarrollaron métodos de conservación realmente cuestionables. La sal era muy común. La gente envasaba la carne en tanta sal que prácticamente la momificaba. Duraba más, pero también era increíblemente salada y dura, y no era especialmente nutritiva. Después de todo ese procesamiento, a Homer también era popular. Colgaban la carne en ahumador durante días o semanas, dejando que el humo se secara lentamente y la conservara. De nuevo, duraba más, pero también era extremadamente cancerígeno. La gente básicamente comía cecina con sabor a carbón para la mayor parte de sus proteínas. Se me escapa un bostezo, y estás muy agradecido por las regulaciones modernas de seguridad alimentaria. El encurtido era otra opción. Remojaban las verduras en vinagre o salmuera durante meses. Todo se encurtía: repollo, cebollas, huevos, incluso carne. A veces, el ácido mataba las bacterias y conservaba la comida, pero también hacía que todo supiera bien a vinagre. Imagina comer todo encurtido durante meses. Pobre estómago. Y luego estaba el método de conservación realmente. Simplemente comer comida que ya se estaba pudriendo y esperar que no te matara. Carne que empezaba a ponerse verde, cubrirla con especias y cocinarla bien. Leche que se estaba cuajando, convertirla en queso. Pan que se estaba enmoheciendo, cortar las partes peores y comer el resto. La gente desarrolló estómagos de hierro por necesidad. Tenían que hacerlo. La alternativa era morir de hambre. Tu respiración se ralentiza naturalmente, asentándose más profundamente, al pensar en cuanto damos por sentado la seguridad alimentaria. Pero aquí está la parte realmente aterradora. La gente no sabía distinguir qué era seguro y qué. No había fechas de caducidad, ni inspectores sanitarios, ni se entendía qué eran las bacterias o las enfermedades transmitidas por los alimentos. Así que la gente comía comida en mal estado y enfermaba, pero culpaban al aire, a los malos espíritus o simplemente a la mala suerte. No entendían la conexión entre la comida podrida y las enfermedades. La leche era particularmente peligrosa. A menudo la diluían vendedores sin escrúpulos, y el agua que usaban era, precisamente, la misma agua contaminada que bebía todo el mundo. Así que comprabas leche pensando que estabas comprando algo nutritivo, y en cambio, recibías agua de alcantarilla diluida con un poco de leche de verdad mezclada. Y la fórmula para bebés no existía. Si una madre no podía amamantar, les daba a los bebés leche de vaca o de cabra o lo que hubiera disponible. A menudo, esta leche estaba contaminada o en mal estado. La mortalidad infantil por enfermedades digestivas era desgarradoramente común. Incluso cuando la comida era fresca, su preparación era arriesgada. Las cocinas estaban sucias, los cuchillos rara vez se limpiaban bien y la gente no entendía. Contaminación cruzada. Cortabas carne cruda en una tabla de madera y luego rebanabas pan en la misma tabla sin lavarlo. Me sentía cada vez más cómodo y pensaba en cuántas medidas invisibles de seguridad alimentaria nos protegen a diario. Las condiciones laborales empeoraban todo. Si trabajabas en una fábrica, estabas cubierto de hollín y residuos químicos todo el día. Luego, llegabas a casa y manipulabas la comida con las mismas manos sin lavar. Los obreros de las fábricas a menudo almorzaban en la misma planta, rodeados de maquinaria que perdía aceite y expulsaba gases tóxicos. Desenvolvían un trozo de pan y lo comían mientras respiraban polvo de plomo
o vapor de mercurio. Los mineros lo pasaban aún peor. Pasaban todo el día bajo tierra cubiertos de polvo de carbón o partículas minerales, y luego comían en la mina. La enfermedad del pulmón negro era común, en parte por respirar aire contaminado al comer. Y los trabajadores agrícolas manipulaban estiércol todo el día, tanto humano como animal. Recuerdo haber almorzado con esas mismas manos. No es de extrañar que las enfermedades se propagaran tan rápidamente en las zonas rurales. La gente simplemente no relacionaba la higiene con la salud. Pensaban que las enfermedades eran causadas por defectos morales, mala suerte o fuerzas sobrenaturales. La idea de que lavarse las manos antes de comer podía prevenir enfermedades era revolucionaria. Relajas los hombros, liberando esa tensión, al pensar en cómo un lavado de manos básico ha salvado millones de vidas. Incluso los ricos tenían problemas con la seguridad alimentaria. Sus cocineros quizá estuvieran mejor capacitados, pero seguían trabajando con los mismos ingredientes en mal estado y el mismo agua contaminada que el resto. Los ricos podían permitirse una dieta más variada, pero la variedad no implicaba necesariamente seguridad. Importaban alimentos exóticos de otros países, alimentos que llevaban meses en bodegas de barcos sin refrigeración, frutas tropicales que se pudrían por dentro, especias llenas de insectos y moho, y elegantes cenas victorianas, esas elaboradas comidas de varios platos que duraban horas. La comida permanecía a temperatura ambiente todo el tiempo. Para cuando llegaban al séptimo u octavo plato, prácticamente estaban comiendo experimentos científicos. Además, los ricos tenían una extraña obsesión con alimentos que eran, intencionadamente asquerosos. Comían cosas como carne en conserva, que era básicamente cualquier tipo de carne molida y mezclada con grasa y especias. Luego, envasada en frascos y dejada fermentar. Pensaban que los alimentos fermentados eran sofisticados. Comían queso literalmente lleno de gusanos y lo consideraban un manjar fácil y sencillo, simplemente respirar. Y sinceramente, algunas exquisiteces victorianas suenan absolutamente horribles. Los pobres tenían sus propios problemas alimenticios. No podían permitirse carne fresca ni verduras la mayor parte del tiempo, así que compraban lo más barato, que generalmente era lo que estaba a punto de echarse a perder y que los vendedores no podían vender a nadie más. Había mercados específicos para comida de segunda mano, carne que empezaba a echarse a perder. Productos magullados o podridos, productos lácteos pasados de moda. La gente pobre compraba en estos mercados porque era todo lo que podían permitirse, y los vendedores ambulantes, madre mía, los vendedores ambulantes vendían comida que había estado expuesta al sol todo el día, cubierta de moscas, polvo y quién sabe qué más. Pasteles de carne hechos con carne misteriosa, leche que había estado en recipientes sucios, pan que era más aserrín que harina. Pero la gente tenía hambre, y la gente hambrienta comía lo que podía. Se escapa un suspiro reconfortante, y piensas en cómo la inseguridad alimentaria convierte cada decisión en una apuesta. El alcohol solía ser más seguro que el agua, lo que dio lugar a algunos hábitos alimenticios interesantes. La gente bebía cerveza o vino con cada comida, incluidos los niños. No era que intentaran emborracharse, era que las bebidas fermentadas eran menos propensas a enfermar que el agua contaminada. Así, los niños victorianos comenzaban el día con una cerveza pequeña, una bebida baja en alcohol que se consideraba una bebida para el desayuno. Los trabajadores bebían cerveza durante todo el día para mantenerse hidratados. Cliffs o los bebés a veces se les daba alcohol diluido en lugar de agua. Esto condujo a una sociedad donde la intoxicación leve era básicamente el estado predeterminado para mucha gente. No exactamente borracho, pero tampoco completamente sobrio, lo que probablemente agravaba los olores y la incomodidad de la vida diaria. Un poco más tolerable, sinceramente. El comercio de especias existía en parte porque ayudaban a disimular el sabor de la comida en mal estado. Si la carne se estaba echando a perder, la cubrías con pimienta y canela y esperabas que todo saliera bien. En los sabores fuertes disimulaban el sabor a descomposición. Por eso la cocina victoriana estaba tan condimentada en comparación con épocas anteriores. No se trataba solo de sabor, se trataba de supervivencia. Respiras hondo, te sumerges en la historia, pensando en cómo cada aspecto de sus vidas estaba marcado por la constante amenaza de enfermedad y contaminación.
Las medidas de salud pública eran mínimas. No había inspectores sanitarios que revisaran restaurantes ni puestos de comida. No había regulaciones sobre cómo almacenar o preparar los alimentos. No había requisitos de agua limpia ni de eliminación adecuada de residuos. Si enfermabas por comer alimentos contaminados, era simplemente la vida, mala suerte, algo que soportar y esperar sobrevivir. Las primeras leyes de seguridad alimentaria no se aprobaron hasta el final de la época victoriana, e incluso entonces eran limitadas y se aplicaban mal. Se necesitaron décadas de presión por parte de reformistas y científicos para convencer a los gobiernos de la importancia de regular la seguridad alimentaria. Antes de eso, era básicamente que el comprador debía tener cuidado. Si quería venderte carne podrida llena de moscas, era perfectamente legal. Si un panadero quería mezclar aserrín en su pan para abaratarlo, no había problema. El fraude era rampante en la industria alimentaria. La leche se diluía con agua, la cerveza se diluía, el pan se mezclaba con tiza o alumbre para que pareciera MS blanco. La gente pagaba por comida y se recuperaba no por comida. Y no había forma de analizar estas cosas, no había forma de saber qué comías realmente. Solo tenías que confiar en que el vendedor no intentaba envenenarte para obtener ganancia. Ahora, poniéndonos cómodos, relajando los músculos. Mientras piensas en cuánta regulación y supervisión hay en cada bocado de comida que comemos. Hoy los ricos intentaban protegerse contratando catadores o comprando a vendedores de confianza. Pero ni siquiera eso era infalible. Los ricos también se intoxicaban con alimentos. Simplemente tenían mejor acceso a la atención médica cuando esto sucedía. Los pobres a menudo no tenían más opción que comer lo que podían permitirse, incluso si sospechaban que podía estar contaminado. Mejor arriesgarse a enfermar que morir de hambre. Y los niños eran especialmente vulnerables. Sus sistemas inmunitarios en desarrollo no soportaban el ataque constante de alimentos y agua contaminados. La mortalidad infantil por enfermedades digestivas era una de las principales causas de muerte. Los padres veían a sus hijos enfermarse una y otra vez por la comida que les proporcionaban, pero no podían hacer mucho al respecto. La comida limpia y segura era un lujo que la mayoría de las familias no podían permitirse. La mejora gradual de la seguridad alimentaria a finales de la época victoriana probablemente salvó más vidas que cualquier otra medida de salud pública. Cuando las personas finalmente pudieron confiar en que su comida no las mataría, la salud general mejoró drásticamente. Pero se necesitaron décadas de investigación científica, cabildeo político y presión pública para que esos cambios se hicieran realidad. E incluso entonces, las mejoras se produjeron de forma lenta y desigual. Eso es todo. Ahora sí que me estoy adaptando, pensando en cuántos sistemas invisibles trabajan juntos para mantenernos seguros y sanos. Los de higiene personal también comenzaron a mejorar gradualmente, pero el cambio fue lento. Los ricos lideraron el camino, en parte porque podían permitirse jabón y agua limpia, y en parte porque tenían la presión social de mantener las apariencias. Las familias de clase media comenzaron a bañarse con más frecuencia, quizás 2 veces por semana, en lugar de una. Empezaron a cambiarse de ropa con más frecuencia. Invirtieron en mejores jabones y productos de aseo personal. Pero los viejos hábitos eran difíciles de eliminar. Incluso las familias adineradas que podían permitirse baños diarios a menudo, no los tomaban porque habían sido criadas para creer que bañarse demasiado era perjudicial para la salud. Y los pobres, los pobres seguían luchando por su supervivencia básica. Cuando trabajas 14 horas al día en una fábrica, por apenas el dinero suficiente para comprar comida, gastar dinero en jabón y tomarte tiempo para bañarte, parece un lujo imposible. Sin embargo, las actitudes sociales hacia la limpieza estaban empezando a cambiar. Estar limpio se estaba asociando con ser moral, respetable y exitoso. Las personas sucias eran vistas como perezosas o inmorales, independientemente de sus circunstancias reales. Esto creó presión para al menos aparenta limpieza, incluso si no te puedes permitir estar limpio. La gente se lavaba las manos y la cara con cuidado, mantenía la ropa visible lo más limpia posible y esperaba que nadie notara el resto. El cuerpo se siente pesado y cómodo, hundiéndose más en el colchón al pensar en la presión social. Para mantener las apariencias, incluso cuando la higiene básica era tan difícil, la invención de un jabón más económico ayudó mucho. El jabón de la época victoriana temprana era caro y agresivo. Se elaboraba con lejía y grasa animal y dejaba la piel en carne viva,
si se usaba demasiado, pero a medida que la industria mejoraba, el jabón se volvió más barato y suave. Las empresas comenzaron a comercializar diferentes tipos de jabón para distintos propósitos. Jabón suave para el rostro, jabón fuerte para la ropa, jabón medicado para problemas de la piel. Esto fue revolucionario. Por primera vez, la gente común podía permitirse tener varios tipos de jabón. Podían elegir productos diseñados específicamente para sus necesidades, en lugar de usar cualquier cosa que encontraran. La publicidad jugó un papel fundamental en el cambio de actitud hacia la higiene. Las empresas de jabón comenzaron a realizar campañas que asociaban sus productos con la belleza, la salud y el éxito social. Fotos de antes y después de personas que lucían más sanas y felices después de usar su jabón. Creaban historias elaboradas sobre los beneficios sociales de la higiene. Estos anuncios a menudo eran ridículos para los estándares actuales, pero eran efectivos. Ayudaron a crear una cultura donde la higiene se consideraba importante, deseable y alcanzable, agradable y fácil, simplemente respirar. Y pensando en cómo el marketing ayudó a cambiar por completo las actitudes culturales hacia la higiene, la comprensión médica también estaba mejorando lentamente. El descubrimiento de que las enfermedades eran causadas por gérmenes y no por el aire contaminado fue ganando aceptación en la comunidad médica. Esto dio lugar a nuevas recomendaciones sobre el lavado de manos, el cuidado de heridas y la higiene. Los médicos comenzaron a decirles a los pacientes que se lavaran las manos antes de comer, que mantuvieran las heridas limpias y cubiertas para evitar compartir cubiertos. Estas recomendaciones parecen obvias ahora, pero en su momento fueron revolucionarias. La gente nunca había relacionado la higiene personal con la prevención de enfermedades. Los hospitales comenzaron a implementar medidas básicas de saneamiento. Comenzaron a lavar sus instrumentos entre pacientes, exigiendo a los médicos que se lavaran las manos y aislando a los pacientes con enfermedades contagiosas. Las tasas de mortalidad en los hospitales disminuyeron drásticamente con la implementación de estas medidas. Quedó claro que la limpieza estaba realmente relacionada con la salud, no solo con el estatus social. Tus músculos siguen relajándose al pensar en el increíble progreso que se produjo una vez que las personas comprendieron la conexión entre la limpieza y la salud. Las escuelas comenzaron a enseñar higiene básica a los niños. Les daban lecciones sobre lavarse las manos, cepillarse los dientes y mantener la ropa limpia. Los niños llevaban estas lecciones a sus hogares, difundiendo gradualmente mejores prácticas de higiene en toda la comunidad. Esto era especialmente importante en zonas pobres, donde los adultos podían no tener acceso a información sanitaria, pero los niños podían aprenderla en la escuela y compartirla con sus familias. Las campañas de salud pública comenzaron a promover medidas básicas de saneamiento. Los carteles mostraban a la gente cómo lavarse las manos correctamente, cómo desechar los residuos de forma segura y cómo mantener sus hogares limpios. Estas campañas solían ser financiadas por empresas de jabón u otros negocios que se beneficiaban de una mayor higiene, pero aún así proporcionaban una valiosa educación pública. El mensaje era simple, pero revolucionario: estar limpio te mantendrá sano. Cuidar tu cuerpo es importante. Tienes cierto control sobre si te enfermas o no. Ahora, tranquilizándote más profundamente, sientes esa cálida y profunda comodidad al pensar en lo empoderante que debió haber sido comprender finalmente que podías tomar medidas para proteger tu propia salud. ¿Sabes qué es asombroso? A pesar de todos estos desafíos, a pesar de vivir en un mundo donde la higiene básica era una lucha diaria, la gente seguía encontrando maneras de enorgullecerse de su apariencia. Se enamoraban, se casaban, formaban familias, celebraban festividades y encontraban momentos de alegría y belleza en sus vidas. Tu respiración se calma, naturalmente, más profunda y relajada, al pensar en la increíble resiliencia del espíritu. Las mujeres victorianas pasaban horas preparándose para ocasiones especiales, incluso con todas las limitaciones que enfrentaban. Se lavaban cuidadosamente la cara y las manos con cualquier jabón que pudieran permitirse. Se el pelo durante lo que parecía una eternidad, intentando eliminar semanas de grasa y productos de peinado acumulados. Se ponían su mejor vestido, el que habían estado guardando y cuidando con esmero durante meses. Se añadían las joyas o accesorios que tuvieran. Se ponían un poco de perfume en las muñecas, esperando que les durara toda la noche. Que se sentían hermosas
se sentían especiales, se sentían listas para enfrentarse al mundo. Porque la belleza, la verdadera belleza, no se trata de tener una higiene perfecta ni de productos caros. Se trata de sentirse bien en la propia piel, sin importar a qué huela. Los ricos tenían más recursos. Claro, podían permitirse mejores jabones, ropa más fina, rutinas de belleza más elaborada, pero lidiaban con las mismas limitaciones básicas que todos los demás. Sin agua corriente, sin entender los gérmenes, sin medicamentos efectivos. Se escapa un suspiro reconfortante y uno piensa en cómo la gente siempre ha encontrado maneras de sentirse bien consigo misma, independientemente de sus circunstancias. Las mujeres victorianas adineradas tenían sirvientes que las ayudaban a vestirse y peinarse, pero estos sirvientes a menudo estaban más sucios que sus jefes. Lo irónico era que quienes se encargaban de la limpieza de los demás, a menudo no tenían tiempo ni recursos para la suya. Las criadas se pasaban el día lavando la ropa, limpiando los orinales de otros, ayudando a bañarse a otros, y luego volvían a casa a sus propias condiciones de vida, insalubres y hacinadas. Elmer y el lacayo pulían la plata y servían comidas elaboradas con guantes para ocultar sus propias manos sucias. Mantenían una postura perfecta y modales impecables, mientras sus propios cuerpos clamaban por cuidados básicos. El sistema de clases significó que la limpieza se convirtió en un indicador de estatus social. Si podías permitirte estar limpio, obviamente tenías éxito. Si estabas sucio, obviamente eras pobre y probablemente también moralmente deficiente. Esto creó una enorme presión sobre la clase trabajadora para que, al menos, aparentara limpieza. Incluso cuando no podían permitirse el lujo de estar realmente limpios. Se lavaban las manos y la cara obsesivamente, mantenían su ropa visible, lo más limpia posible, y esperaban que nadie los mirara demasiado de cerca. Uno se relaja naturalmente, liberando esa tensión al pensar en la injusticia de juzgar el carácter de las personas basándose en cosas que no podían controlar. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. El gran hedor de 1858 fue realmente el punto de inflexión, cuando el olor de los tempamés se volvió tan fuerte que incluso el Parlamento no pudo funcionar. El gobierno finalmente tuvo que actuar. El sistema de alcantarillado de Bazalgette no se trataba solo de alejar los residuos del centro de la ciudad, se trataba de cambiar fundamentalmente la forma en que la gente pensaba sobre el saneamiento y la salud pública. Por primera vez, la gente pudo ver que la ingeniería humana podía resolver problemas que parecían irresolubles, que la acción del gobierno podía realmente mejorar la vida cotidiana de las personas de maneras concretas y mensurables. Cuando las nuevas alcantarillas entraron en funcionamiento y el olor desapareció, fue como magia. Personas que habían pasado toda su vida respirando aire contaminado, de repente pudieron caminar por las calles sin sentir náuseas. El valor de las propiedades en zonas previamente indeseables se disparó de la noche a la mañana. La gente empezó a regresar a barrios que había abandonado por el olor. Negocios que habían estado en apuros porque los clientes no los visitaban, de repente se encontraron prosperando. M se siente más cómodo, se acurruca más profundamente en la cama, mientras imagina cómo se sintió finalmente poder respirar aire limpio. El impacto psicológico fue enorme. La gente se dio cuenta de que no tenía que aceptar simplemente condiciones de vida terribles. Ese cambio era posible, que sus vidas realmente podían mejorar. Esto desencadenó todo un movimiento hacia la reforma urbana. La gente empezó a exigir mejores viviendas, calles más limpias y condiciones laborales más seguras. Se organizaron políticamente en torno a problemas de salud pública. Las mujeres desempeñaron un papel fundamental en este movimiento. Fueron ellas quienes se ocuparon de la mayoría de los desafíos diarios para mantener la salud e higiene. Familiares comprendieron mejor que nadie la urgencia de un cambio. Formaron organizaciones centradas en la salud pública, el bienestar infantil y la reforma del saneamiento. Presionaron para obtener mejores leyes de vivienda, un suministro de agua más limpio y una mejor atención médica para los pobres. Estas mujeres luchaban por la dignidad humana básica, el derecho a vivir en condiciones que no enfermaran, el derecho a criar hijos que pudieran llegar a la edad adulta. La respiración se vuelve más lenta y rítmica al pensar en la valentía que se necesitó para luchar por el cambio en un mundo que parecía decidido a seguir igual. La comprensión científica también avanzaba. El trabajo de personas como Louis Pasteur comenzaba a demostrar
que las enfermedades eran causadas por microorganismos, no por fallas morales o por el aire contaminado. Esto fue revolucionario. Por primera vez en la historia de la humanidad, las personas podían entender por qué enfermaban y qué podían hacer para prevenirlo. Lavarse las manos pasó de ser una buena costumbre social a una necesidad médica. Limpiar heridas se convirtió en una cuestión de vida o muerte, no solo estética. El almacenamiento y la preparación adecuados de los alimentos podían literalmente salvar vidas. Las implicaciones fueron asombrosas. Significaba que la pobreza no tenía por qué ser sinónimo de enfermedad, que con el conocimiento adecuado y los recursos básicos, las personas podían mejorar drásticamente su salud. Por supuesto, poner este conocimiento en práctica llevó tiempo. Los viejos hábitos eran difíciles de eliminar. Mucha gente siguió creyendo en las explicaciones tradicionales de las enfermedades hasta bien entrado el siglo XX, pero poco a poco, muy poco a poco, el mensaje se difundió. Las escuelas empezaron a enseñar higiene básica. Los médicos empezaron a enfatizar la prevención, además del tratamiento. Las campañas de salud pública promovían el lavado de manos y el saneamiento. Empiezas a sentir los párpados pesados. Esa sensación cálida y somnolienta se extiende por tu cuerpo al pensar en el progreso lento pero constante hacia un mundo más limpio y saludable. La transformación no se trataba solo de higiene, se trataba de esperanza. Por primera vez, en generaciones, la gente podía esperar de forma realista que sus hijos tuvieran una vida mejor que la suya. Las tasas de mortalidad infantil empezaron a disminuir. La gente empezó a vivir más. Las enfermedades que habían aterrorizado a generaciones anteriores se volvieron menos comunes. Esto creó un círculo vicioso. A medida que las personas se volvían más saludables, tenían más energía para trabajar en mejorar aún más sus condiciones. A medida que las condiciones de vida mejoraban, la gente se volvía aún más saludable. Los ricos, como siempre, lideraron el camino, pero las mejoras fueron llegando gradualmente a las clases trabajadoras. El jabón de mejor calidad se volvió asequible. La atención médica básica se volvió más accesible. Las medidas de salud pública protegían a todos, independientemente de su estatus social. A finales de la época victoriana, Londres se transformaba de una de las ciudades más sucias del mundo a una de las más limpias. El aire era más limpio, el agua más potable, las calles menos asquerosas. La gente podía caminar por la ciudad sin preocuparse constantemente por lo que pudiera pisar u respirar. Podían beber agua sin preguntarse si los mataría. Podían comer con la confianza de que no los enfermaría. Ahora el cuerpo se siente más pesado, hundiéndose más en el colchón al imaginar el alivio y la maravilla de experimentar estas mejoras después de toda una vida de lucha. Pero quizás el cambio más importante fue psicológico. La gente empezó a creer que merecía algo mejor, que la higiene y la salud básicas no eran lujos reservados para los ricos, eran derechos humanos fundamentales. Este cambio de mentalidad continuaría hasta el siglo XX y más allá. Impulsaría mejoras en la vivienda, las condiciones laborales, la atención médica y los servicios sociales. La revolución de la higiene victoriana se centró en la dignidad humana, en la idea radical de que todos, independientemente de su clase social o estatus económico, merecían vivir en condiciones que favorecieran su salud y bienestar. A quienes lucharon por estos cambios no vivieron para ver todos los beneficios. Muchos de ellos pasaron toda su vida lidiando con las mismas condiciones insalubres que intentaban reformar, pero creían en la posibilidad de un futuro mejor. Trabajaron por cambios que beneficiarían a sus hijos y nietos, incluso si no podían beneficiarse a sí mismos. Tu respiración se vuelve aún más profunda, más relajada, al pensar en el altruismo y la visión que se requirió para trabajar por un futuro que tal vez nunca verían. Hay algo profundamente conmovedor en eso, en personas que luchaban solo por sobrevivir, dedicando tiempo y energía a abogar por mejoras que tal vez no los beneficiaran personalmente. Comprendieron que la salud de todos estaba conectada, que las enfermedades no respetaban las barreras de clase, que mejorar las condiciones de los más pobres, en última instancia, beneficiaría a todos. La época victoriana nos enseñó que incluso los problemas más abrumadores se pueden resolver con suficiente determinación, comprensión científica y voluntad política. El Gran Hedor parecía una crisis imposible. ¿Cómo se limpian siglos de residuos acumulados en una ciudad de millones de personas? Pero lo descubrieron. Construyeron infraestructura que sigue funcionando hoy. Los brotes de cólera parecían imparables
una enfermedad misteriosa que mató a miles de personas sin previo, pero descubrieron la causa y desarrollaron estrategias de prevención que salvaron innumerables vidas. Ahora tus párpados se están poniendo más pesados. Esa sensación de somnolencia y bienestar que te recorre todo el cuerpo al reflexionar sobre el increíble progreso que se logra cuando las personas trabajan juntas por objetivos comunes. Piensa en tu propia vida por un momento. La ducha que te diste esta mañana, la ropa limpia que te pusiste, los alimentos seguros que comiste, las medicinas que tomas cuando estás enfermo. Todo esto existe gracias al trabajo que iniciaron los reformadores victorianos, porque personas que vivían en condiciones realmente terribles se negaron a aceptar que las cosas tuvieran que seguir así. No podrían haber imaginado el mundo en el que vivimos ahora. Antibióticos que pueden curar enfermedades que mataron a millones de personas, plantas de tratamiento de agua que proporcionan agua potable a ciudades enteras, normas de seguridad alimentaria que previenen la mayoría de las enfermedades que lidiaban a diario, pero soñaban con un mundo más limpio y saludable, y dieron los primeros pasos cruciales para hacer realidad ese sueño. Tu cuerpo ahora se siente completamente relajado, pesado y cómodo contra las suaves sábanas, mientras piensas en el largo camino del progreso humano. Seguimos trabajando en muchos de los mismos desafíos que ellos enfrentaron. El acceso al agua potable y al saneamiento sigue siendo un problema en muchas partes del mundo. La pobreza aún hace que las personas sean más vulnerables a las enfermedades. La desigualdad social aún afecta la salud, pero hemos aprendido muchísimo. Entendemos cosas que los desconcertaban por completo. Contamos con herramientas y tecnologías que ni siquiera imaginaban. Y, lo más importante, tenemos su ejemplo. Sabemos que el cambio es posible, que incluso los problemas más arraigados se pueden resolver con persistencia, creatividad y esperanza. Tu respiración se vuelve más lenta, profunda y tranquila, ahora que te acomodas en la comodidad de tu cama limpia y segura. Piensa en lo diferente que es tu rutina nocturna a la de ellos. Te cepillaste los dientes con una pasta dental segura y eficaz y un cepillo de dientes suave. Te lavaste la cara con jabón suave y agua limpia. Te pusiste un pijama limpio y fresco. Puedes beber agua del grifo sin preocuparte por el cólera. Puedes comer sin preocuparte por si te enfermarás. Puedes dormir en una cama con sábanas limpias, en una habitación con aire fresco, en una casa con una plomería adecuada. Todas estas cosas, estas sencillas comodidades cotidianas, representan victorias en la larga lucha por la salud y la dignidad humana. Los victorianos que lucharon por estas mejoras se sorprenderían y deleitarían al ver cuánto hemos avanzado. Probablemente se sorprenderían con nuestras rutinas de higiene diaria, pero entenderían por qué son importantes. Tus párpados se sienten cada vez más pesados. Esa sensación de paz y somnolencia fluye por todo tu cuerpo mientras aprecias todos los sistemas invisibles que te mantienen seguro y saludable. Estás acostado en una cama limpia, respirando aire limpio, en una habitación cálida que no huele a aguas residuales, humo ni descomposición. Tu cuerpo está limpio y cómodo. Tu estómago está lleno de alimentos seguros y nutritivos. Estos son regalos que tardaron generaciones en lograrse, regalos por los que millones de personas trabajaron, a menudo sin ver los beneficios ellos mismos. En esta noche, al quedarte dormido, eres el beneficiario de todas sus luchas, sueños y trabajo duro. Tu respiración se vuelve más lenta y rítmica, inhalando y exhalando, mientras tu cuerpo se prepara naturalmente para el descanso. Deja que tus músculos se relajen por completo, empezando por los dedos de los pies, las piernas, simplemente liberando cualquier tensión restante. Tu torso se hunde más en el colchón. Tus brazos se sienten pesados y cómodos a tus costados. Tus hombros caen mientras liberas el estrés del día. Tu cuello se relaja, tu mandíbula se suaviza. Tu rostro se vuelve pacífico y tranquilo. Y tus párpados tan pesados ahora solo quieren cerrarse para descansar. Deja que se cierren. Simplemente deja que tus ojos descansen mientras tu respiración se vuelve aún más profunda y pacífica. Estás seguro, limpio y cómodo, rodeado de todas las protecciones invisibles que te mantienen saludable. Tu mente está tranquila ahora, alejándose de las luchas de la era victoriana y entrando en el presente pacífico, donde el aire es limpio y el agua es segura y tu cama es cálida y suave. Simplemente respira lenta y pacíficamente
mientras te hundes más profundamente en la comodidad y el descanso, dejando atrás el día, soltando cualquier preocupación, simplemente flotando en este espacio de gratitud y paz. Tu cuerpo sabe cómo dormir, cómo descansar y recuperarse, y puedes dejar que haga lo que sabe hacer, profundizando cada vez más en un sueño tranquilo, donde tus sueños son apacibles y tu descanso es completo, seguro, limpio y cómodo. Sumergiéndome ahora en el suave abrazo del sueño. Eso es todo, simplemente dejándote llevar, sumergiéndote más profundamente en un sueño tranquilo y reparador. Turnbean.